Sabéis que Valeria y yo estamos intentando arreglar un dormitorio de la casa de cara a este invierno para irnos allí con los niños pequeños a dormir y mientras tanto seguir arreglando, pues entre otras zonas donde dormimos ahora, ¿no? Queremos aislarlo muy bien del frío, así que hemos pensado, ya estamos en ello, poner pladur a las paredes y también al techo para que así se mantenga mejor el calor, ¿no? Tenemos la balconera nueva puesta para estar ahí metidos, ¿no? Un poco resguardados del frío. Que los que habéis estado, todos los que estáis aquí habéis estado en nuestra casa, sabéis que hace frío en invierno. Yo he estado usando en el salón pasta de agarre para pegar el pladur, pero esta vez fuimos a la tienda y el vendedor nos dijo que había algo mejor que la pasta de agarre, porque la pasta de agarre es muy sucia, tarda en secar. Había algo mejor y es una espuma que pega todo con todo en un minuto. No hay que prepararlo, no mancha y está lista en un minuto. Y tienes tu placa de pladur pegada en un minuto. Bueno, compré un bote, compré 2 botes, en realidad, por si acaso, para probarlo. Porque el hombre dijo que cundía mucho, además, que era estupendo ese producto. Llegué a casa, me di el pladur, lo corté, preparé las superficies, ¿no? Para que no hubiera polvo, no hubiera pintura, lo estuve rascando. Todo conforme a las instrucciones. Puse la espuma y no diré que fue un desastre, por no exagerar, pero casi fue un desastre. Eso en un minuto no estaba pegado, ni estaba la espuma seca, ni mucho menos. Se caía, se despegaba por los extremos. Estábamos ahí ya, tuvimos que poner palos a modo para apuntalar la placa, echar más espuma por los lados. Al final sí que se quedó pegada, pero costó lo suyo. De hecho la he acabado quitando porque no estaban bien pegadas. Hay productos, estoy aprendiendo ya, de la construcción, que no sirven para lo que aparentemente deberían servir, para lo que te venden que deben servir, ¿no? Productos que parecen perfectos, es lo ideal, ¿no? Para lo que necesitas, que después, a la hora de la verdad, no dan la talla. Y hablo de esto para introducir el tema de hoy, porque resulta que también hay cristianos que parecen perfectos, que parecen obedientes, responsables, santos, que parecen exactamente lo que Dios pide, pero que a la hora de la verdad no dan la talla, no sirven. A la hora de la verdad, el amor por los hermanos se convierte ¿en qué? En crítica hacia los hermanos. La obediencia, el compromiso, se convierte ¿en qué? En excusas. A la hora de la verdad, su pureza se convierte ¿en qué? En debilidad. Su vida cristiana, a la hora de la verdad, a la larga se convierte en religiosidad o en apostasía. ¿Sabéis? La pasta de agarre, por otro lado, sí que es más sucia, hay que prepararla. Pero ¿sabéis? Cuando seca, seca. Y el pladur, para arrancarlo que has pegado con pasta de agarre, lo tienes que romper a golpes. No lo puedes despegar ya. Hay cristianos de los que nadie se espera nada. Cristianos escandalosos, problemáticos, pero que al final de la trayectoria, al final de sus vidas, resulta que sí han servido para la vida cristiana, que sí han dado la talla, que sí han podido hacer lo que otros, que parecían tan perfectos, tan capaces, no han sido capaces de hacer o de mantener. Y hoy vamos a hablar de esto. Vamos a ir a una parábola. Es un texto corto hoy. La parábola de los 2 hijos. Está en Mateo 21, del versículo 28 al 32. Dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondiendo dijo: No quiero. Pero después, remordido, fue.
Y acercándose al segundo, dijo, lo mismo. Y él, el segundo, respondiendo, dijo, sí, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Le contestan a Jesús, el primero. Jesús les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ni siquiera remordisteis para creerle. En este texto, en este capítulo 21 de Mateo, estamos al final del ministerio de Cristo aquí en la tierra. ¿Recordáis que tiempo antes Jesús, cuando hacía un milagro, decía, no lo cuentes, no lo contéis, ¿no? Sin embargo, ahora era diferente. En este momento Jesús, al principio del capítulo 21, tenemos su entrada triunfal a Jerusalén, ya indiscutiblemente como el rey, como el Mesías esperado. Él aparece allí, montado sobre un pollino, sobre una asna. Esto era un símbolo, de hecho, además del cumplimiento de la profecía, Zacarías 9:9, era un símbolo. Los reyes que iban a conquistar, que iban a la guerra, iban sobre caballos, ¿no? Como lo que hemos visto aquí antes. El caballo es fuerte, es rápido, es salvaje, ¿no? Es fiero. Un asno, ¿no? Un asno es más lento, más tranquilo, más noble. Que el rey fuera montado sobre un asno era un símbolo de su venida en son de paz. En este momento, Jesús está entrando. Y además de la multitud, sus discípulos, nos dicen los evangelios, que clamaban a su Mesías, al Rey. Fijaos qué diferencia, ¿no? Cuando Jesús decía, no lo contéis. En este momento están clamando y los fariseos le dicen, pero Jesús, ¿has visto tus discípulos? Están armando un alboroto. Diles algo, ¿no? Y Jesús, ¿sabéis qué contesta? En este caso, para que veamos la diferencia, dice, de cierto os digo que si ellos callan, las piedras hablarán. En ese momento, Jesús estaba presentando ya sí o sí ante el pueblo judío como su rey, como su Mesías. De hecho, llega al templo, purifica el templo, ¿no? Y en el templo hace una señal más que le identifica a él como el Mesías. Da vista a los ciegos. Esto, si vamos a Isaías, también es una señal que le identifica a él como el Mesías. Y había por allí niños que eran, pues bueno, los menos entendidos de la sociedad, ¿no? No tenían ni voz ni voto, por así decir. Un niño valía en función de quién era su padre en aquel tiempo, ¿no? Y los niños le reconocieron. Ellos que no sabían de profecías, no conocían Zacarías 9:9 ni Isaías, y le reconocían y decían, Hosana al hijo de David. Lo cual quiere decir, Hosana al descendiente de David esperado, al santo, al redentor de Israel. Le están reconociendo. Las prostitutas, los publicanos, también la habían reconocido. Sin embargo, los maestros de la ley, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, ellos no. Conocían estas profecías de memoria, pero eran incapaces de verle a él como el Mesías. Y lo que ellos le dicen a Jesús, en este capítulo 21, es, ¿con qué autoridad haces todo esto, Jesús? Y Jesús responde, una pregunta trampa, ¿con qué autoridad bautizaba Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista acreditó el ministerio de Cristo, le identificó a Cristo como el Mesías, ¿no? Y toda la gente que había allí en el templo creía en Juan el Bautista. Así que se ponían apuros a los fariseos, ¿no? Y ellos decían, bueno, no lo sabemos, no se querían mojar, ¿no? No lo sabemos con qué autoridad lo hizo. A lo cual Jesús les responde, yo tampoco os digo con qué autoridad lo hago, ¿no? Y después, para ampliar su respuesta, magistralmente da esta parábola que acabamos de leer.
Fijaos, el primer hijo, el hijo de la parábola, que dijo que no iría, pero que al final sí que fue a la viña a trabajar, representaba a quiénes, a las prostitutas, a los publicanos. Ellos eran personas que dentro de su sociedad sí estaban señalados, estaban criticados, eran renegados, apartados, pero ¿sabéis una cosa? Era consecuencia de sus pecados. Siempre les vemos como las víctimas, pero en realidad eran pecadores. Ellos conocían desde niños. El pueblo judío desde niños instruían a sus hijos en las leyes, ¿no? Esto no lo hagas, esto está prohibido. Esas prostitutas desde niñas sabían que la fornicación era un pecado, que en muchos casos condenado con la muerte, ¿no? Penado con la muerte. Ellas sabían que eso estaba mal. Los publicanos también. Sin embargo, lo habían estado practicando. Habían sido desobedientes, habían sido desagradables a Dios. Igual que es desagradable a Dios que a un padre, en este caso, como de la parábola, que le diga a su hijo que haga algo importante y el hijo diga, no quiero. Por eso la parábola, ¿no? Ahí está la similitud. Sin embargo, finalmente, cuando Juan el Bautista se puso a preparar el camino a Cristo, y cuando finalmente llega a Cristo y lo conocen cara a cara, ellas, las prostitutas, los publicanos, se arrepintieron, creyeron, le reconocieron. Esto se traduce, lo vemos en los evangelios en muchos casos, a un cambio en sus vidas también. Finalmente sí fueron obedientes a la revelación de Dios. Como el hijo, el primer hijo, que finalmente sí fue a trabajar, ¿no?, a la viña. Sin embargo, tenemos el segundo hijo que representa, en este caso, a los fariseos, ¿no?, a los líderes de aquel tiempo. Eran personas con vidas intachables. Eran los religiosos, los perfectos de su tiempo. Guardaban muy bien la ley. Veíamos la semana pasada, hablábamos sobre el retorno del exilio de Babilonia a Jerusalén, ¿no? Pues desde entonces quedó tan marcado el rechazo a la idolatría y el guardar las leyes a rajatabla, que los fariseos del tiempo de Jesús eran cumplidores externos de la ley de una manera meticulosa, precisa. Eran religiosos intachables. Sin embargo, después de tanto tiempo siendo obedientes, reverentes, como el segundo hijo, ¿no?, que dice, sí, Señor, le dice a su padre, iré a trabajar. Fijaos qué reverencia, le dice Señor a su padre. Qué actitud, ¿no? Qué solemne, qué hijo ejemplar. Sin embargo, igual que ese hijo de la parábola, después, estos sacerdotes, líderes, maestros de la ley, ellos, cuando se presenta allí Jesús, la revelación de Dios en cuerpo viva, ¿no?, desobedecen, no aceptan la revelación de Dios, se niegan a creer en Él, hasta el punto que deciden matarle, le mataron, ¿no? Hoy no estamos en la Jerusalén de aquel tiempo, en los tiempos de Cristo, ¿no? Ha llovido mucho, ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, ¿sabéis qué podemos aprender de esta parábola? Por un lado, el Jesús de aquel tiempo que apareció montado en un asno, en son de paz, sigue presentándose hoy a nosotros. Dentro de no mucho tiempo, yo creo, Cristo ya no va a seguir, metafóricamente hablando, subido sobre un asna. Es decir, en son de paz. Volverá, ahora sí, como un rey justo, como un juez, a juzgar a sus enemigos, a hacer justicia, a barrer a los que se oponen a él, ¿no? Hoy todavía, para nosotros, para la gente que está ahí fuera también, Jesús continúa montando simbólicamente ese asna, ¿no?, estando en son de paz, presentándose como rey, dispuesto a perdonar a precio de su propia sangre. Todavía. El sentido principal de esta parábola, de este texto,
es soteriológico. Tiene que ver en cuanto a la salvación, en base a la fe en Cristo Jesús. Jesús murió en la cruz por nosotros, ¿no? Lo dice en la Biblia, lo sabemos. ¿Sabéis qué? Aquellos fariseos de su tiempo, aquellos escribas, aquellos sacerdotes, conocían mejor las leyes, la palabra de Dios, que tú y que yo. La sabían de memoria literalmente desde pequeños, muchos. Eran instruidos así. La cuestión no es si te lo sabes de memoria o no, si te lo has aprendido, si lo tienes en tu mente. La cuestión es, a la hora de la verdad, ¿cómo eres tú? Sé que estáis todos aquí. Os habéis bautizado, ¿no? Todos los que estáis. Sí. Venís a la iglesia los domingos, a los estudios. Salimos a evangelizar y todo, que no todo el mundo, todas las iglesias no lo hacen, ¿no? ¡Wow! ¡Qué pasada! Nuestro vocabulario es diferente, ¿no? Como dice Karen, no me drogo. Yo no me drogo. No os drogáis, ¿no? No estáis en otros tipos de pecados, así como mucha gente ahí en la calle. Parecéis cristianos ejemplares, perfectos, ¿no? A la hora de la verdad, cuando viene el momento de la prueba, cuando el Señor te confronta y te hace ver que lo que haces no te hace perfecto, que sigues fallando, cuando te sigue pidiendo que sacrifiques cosas de ti, que sacrifiques tu tiempo, que mueras más a ti mismo, cuando las cosas duelen, porque a veces duelen, las situaciones, al orgullo, a nuestro tiempo, a nuestros sueños. A veces tenemos que desprendernos de sueños, ¿no? Y dices, yo quería tanto esto, pero veo que no. Que no es la voluntad de Dios o que me está apartando de la voluntad de Dios. Y tenemos que soltarlo. Eso duele, ¿eh? En esos momentos eres tan buen cristiano como pareces. En esos momentos escoges morir tú y que viva Cristo en ti. O por el contrario, escoges vivir tú y que muera Cristo otra vez por ti, para pagar otro pecado más, para cubrir otro pecado más tuyo. ¿Sabéis? Sin darse del todo cuenta, esto fue lo que escogieron los fariseos de su tiempo, los sacerdotes también. Que muriera Cristo en lugar de ellos. Quitárselo de en medio para poder seguir manteniendo sus posiciones, su sistema religioso, su hipocresía. ¿Cuál de los dos hijos de la parábola eres tú? ¿Cuál? ¿Sabéis? Tengo una relación amor-odio con nuestro coche nuevo, ¿no? Ya lo sabéis. Pero tiene una cosa buena. Valeria estaba guardando como una reliquia en casa, en un cajón, un cassette antiguo, de estos que se van enrollando, ¿no? Que era de su iglesia de cuando ella era pequeña. Que lo grabaron, la iglesia, son canciones compuestas por ellos mismos. Lo tenía guardado. Y resulta que nuestro coche, además de reproducir DVD y CD, también tiene para reproducir cassette. Así que por fin le hemos podido escuchar esta cinta, ¿no? Tiene letras que están bien, pero no os voy a engañar. Anticuado no, lo siguiente. Suena eso, ¿vale? La cosa es que la música cristiana se ha profesionalizado tanto en las últimas décadas. Nos hemos acostumbrado tanto a escuchar supermelodías, instrumentales que son maravillosos, ¿no? Que ahora escuchas algo de los 90, de los 2000 y cuesta un poco de escuchar, ¿no? Eso sí, a Valeria le parecen maravillosas todas las canciones, todo es estupendo, porque claro, ella, fijaos lo tiquismiquis que es con la música, pero ¿qué pasa? Que ahí conoce cada voz, quién era, la historia de cada canción compuesta, quién las compuso, hasta sale su padre en los coros, o sea que con eso lo digo todo. Y yo le preguntaba, ¿no? Y bueno, ¿y esta gente quién era? ¿Y este que canta ahora quién era? ¿Y esta otra quién era, no? ¿Y dónde están? ¿Y quién es? Porque yo no los he visto en la iglesia ahora, ¿no? Ya me iba explicando.
¿Y sabéis qué era más triste que la calidad musical del cassette? que ya era mucho. Ver lo que había sido de estos hermanos, estas personas. Muchos de ellos ya no están en la iglesia, algunos han apostatado, algunos se han alejado, simplemente han desaparecido. Y estás escuchando ahí sus canciones, que aunque las melodías son diferentes, ¿no? La técnica vocal es diferente, pero si escuchas lo que dicen, es casi lo mismo que cantamos nosotros aquí, hoy mismo. Piensas, ¿qué pasó? ¿Y en qué momento, no? ¿En qué momento cambió? ¿En qué momento la fe de estas personas se fue? Te preguntas incluso, ¿tuvieron fe alguna vez estas personas? Ellos fueron durante años, durante décadas, como el segundo hijo de la parábola, ¿no? Parecían cristianos ejemplares, perfectos. Tenían un proyecto y en una iglesia también. Ellos salían a la calle, hacían marchas evangelísticas por la calle en aquellos los 90, ¿no? Hacían conciertos en la calle, era una pasada. Parecían justo lo que se necesitaba, no justo los cristianos que Dios estaba buscando. Perfectos. Como nosotros, ¿no? Sí, si miras la historia de ellos, pues algunos se fueron enfriando simplemente. Hubo divisiones. Se fueron enfriando más todavía. Problemas familiares. A algunos la iglesia les hizo mucho daño. Sí. Pero a fin de cuentas, siempre hay razones, pero delante de Dios es lo mismo. Delante de Dios, algún día, lo que importa es que se apartaron. Es que no mantuvieron la fe que profesaban tener. Es que finalmente no fueron a trabajar a la viña. Finalmente desobedecieron. Finalmente ellos fueron como esa semilla que cae entre los pedregales, ¿no? Que empieza a brotar, que parece que va a crecer, que va rápido. Como sale el sol de los problemas, de la aflicción, de la persecución, de las pruebas, de tener que morir a uno mismo, como hablábamos, se seca. Se seca esa semilla y se muere. ¿Qué hijo eres tú de la parábola? ¿Sabes? No es necesario que dejes de venir a la iglesia para que tu corazón se esté apartando de Dios ya. Es posible que tu apatía espiritual de hoy, tu falta de perdón de hoy, tu falta de amor de hoy, los pecados que te permites seguir practicando hoy, sean la apostasía de mañana en tu vida. Es posible. Así que repito la pregunta y la voy a formular un poco mejor. ¿Qué hijo de la parábola terminarás siendo tú en tu vida? ¿Serás un verdadero creyente que persevera llevando fruto? ¿O esa semilla entre los pedregales que se seca, que muere? ¿Sabéis? Yo no quiero quedarme esperando a que se pase mi vida y dentro de un tiempo quizá, delante de Dios incluso algún día, me dé cuenta que he sido como el segundo hijo, que he desobedecido. Yo quiero hacer algo hoy. Quiero arrepentirme hoy de lo que no hago bien. Quiero que mi obediencia, mi amor, mi temor por Dios sea de verdad. Porque ¿sabéis qué? No es suficiente con aparentar. Es posible que sea real, que sea de verdad. La segunda aplicación que le podemos dar a esta parábola no es tanto soteriológica, sino en cuanto a la obediencia cristiana. La Biblia nos habla que es posible que existe el extraño caso de cristianos
que aun realmente siendo creyentes, viven su vida de forma desagradable a Dios, dando la espalda a Dios. La vida de estas personas no va a ser buena, va a estar marcada por la amargura, la constricción del propio Espíritu Santo y las disciplinas constantes de Dios en la vida de estas personas. Eso nos muestra la palabra de Dios. Es decir, que aunque hayas realmente creído en el Señor, eres un hijo obediente a Dios, podemos tener las mejores intenciones, que yo sé que las tenemos, las mejores intenciones, comprometernos con Dios, con los hermanos, con la obra, intentar actuar bien, pero a la hora de la dificultad, ahora que se pone a prueba nuestro amor realmente, nuestra dedicación, nuestra pureza, ahí fallamos. Nos esforzamos, pero al final sale una crítica, ¿no? Hacia el pastor, hacia un hermano, una hermana. Nos comprometemos, pero al final pues sale nuestro yo, ¿no? Nuestros planes, nuestros sueños, nuestros proyectos, y fallamos. Nos comprometemos con Dios en que no, Señor, no haré más esto. Cuando vamos a tomar los símbolos, ¿no? El momento que parece que ahora tengo que ponerme a cuentas, tomamos compromisos con Dios y luego a la hora de la verdad, otra vez igual. Fallamos. Y al final, ¿sabéis qué pasa? Que aparece otro hermano, uno con el que parece que no se puede contar, uno que llega de no sé dónde, un descarriado, un irresponsable, que al final resulta ser más fiel que nosotros. Estos hermanos que al final, aunque no lo parecían, resulta que sirven más para la vida cristiana que nosotros, que pasa el tiempo y perseveran más. No surge en nosotros un corazón de arrepentimiento. No nos da vergüenza decir, mira, si este llegó hace poco, en las condiciones que llegó y ahora está sirviendo a Dios más que yo. Tiene un corazón más puro y más cercano a Dios que yo. No surge el sentimiento de, pues si él tiene esto, yo tengo también que tenerlo. No, surge lo contrario. Surge la envidia, surge la crítica, ¿no? Otra vez. Pero si este hermano, si fíjate la de años que llevo yo, comprometido, intentando esforzarme, y este estaba perdido. Estaba dando problemas. Y ahora resulta que él va a ser mejor que yo. Con lo que este ha sido. Fijaos que nos parecemos mucho más a los fariseos del tiempo de Jesús de lo que nos gusta reconocer. La obediencia a Dios, sea en fe, sea en obras, habla de nosotros, de si somos hijos de Dios o no, y después de qué tipo de hijos somos de Dios. ¿Sabéis lo que nos pasa al final del camino si nuestra vida no es como debiera ser? Que no podemos tener una relación saludable con Dios, no podemos servir a Dios, no podemos ser utilizados por Dios, no podemos dar fruto para Dios y finalmente no podemos ser bendecidos por Dios, ni aquí ni en la eternidad. Hoy la palabra de Dios nos habla otra vez a cada uno, hoy, con este texto, esta parábola que Jesús mismo, la que le cantamos, él mismo la creó, ¿no? La ideó, la formuló, la dijo, la pronunció. Fue recogida en este libro santo, registrada y mantenida hasta hoy para nosotros. Y Jesús mismo hoy nos pregunta esto, indirectamente, con su palabra. ¿Qué tipo de hijo eres tú? ¿El primero o el segundo? Lo ideal sería así un hijo que desde el principio es íntegro, es fiel, se compromete, cumple y lo mantiene hasta el final, ¿verdad? Lo ideal sería que las prostitutas nunca hubieran sido prostitutas, que desde niñas hubieran crecido con una vida recta delante de Dios, esperando al Mesías, y cuando él hubiera llegado lo hubieran reconocido y
y todo feliz, ¿no? Todo bien. Eso sería lo ideal, sí. Pero lo importante fue que esas prostitutas se dieron cuenta a tiempo de que estaban en mal camino, reconocieron a tiempo a Cristo y cambiaron de dirección a tiempo, obedeciendo, de verdad, totalmente, no a medias. La obediencia a medias es desobediencia, finalmente. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 16 al 17, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es el final del sermón. Hoy no me alargo mucho. Después nos despediremos, oraremos, nos marcharemos, ¿no? Mañana llega el lunes, empieza la semana. Todo continúa siempre, ¿no? Pero os digo una cosa. Esta pregunta de qué tipo de hijo eres, cuál de los dos hijos de la parábola eres, va a quedar en el aire, en vuestras vidas. Y la contestaréis vosotros con toda vuestra vida, con vuestras decisiones, con vuestros actos, con vuestras obras. Igual que escuchamos ahora Valeria y yo ese cassette antiguo, anticuado. Algún día veremos las fotos de este tiempo, cuando empezó la obra aquí en las Terres del Ebre. Veremos nuestros vídeos. ¿Y qué recuerdo habrá de nosotros? ¿Seremos motivo de gozo? ¿Si somos como el primer hijo? Aunque hayamos dado algún problema, aunque nuestra vida, bueno, haya tenido sus altibajos, finalmente seremos como el primer hijo. Entonces, os recordaréis con gozo, con alegría. Y mis obras igual, ¿no? Y vuestras obras igual. Diremos, mira aquel sermón que dio David aquella vez, ¿no? Fíjate aquella canción que cantaron Zaira y Selena. Fíjate aquella comida que prepararon. Recordaremos eso con gozo, con alegría. Si eres como el segundo hijo, cuando te recordemos, no será con alegría, será con pesar. Hasta tus mejores obras serán recordadas con pesar. Igual que yo al escuchar esa cinta, nos haremos las mismas preguntas sobre ti, sobre mí, si yo resulto ser como el segundo hijo. ¿Qué pasó? Si David predicaba lo que predicaba, ¿qué pasó? Si Valeria cantaba con ese fervor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué momento su fe se fue? Si es que en algún momento tuvieron fe. Eso nos preguntaremos algún día. Hoy todavía hay tiempo de ser un hijo verdaderamente obediente. Nuestras obras perdurarán eternamente si lo somos. Si edificamos, ¿no? Como tenemos que edificar, sobre el fundamento. Aún hay tiempo de ser transformado. Tu carácter no está sellado. Aún podemos ser transformados a la imagen de Cristo. Aún podemos ser hijos obedientes, de verdad. No una fachada de obediencia, no una máscara de obediencia, de santidad. Ser realmente hijos de Dios obedientes, que se comprometen, que aman. Aún tenemos tiempo. Así que vamos a aplicarnos esto. Voy a hacer una oración para terminar.